8:32 de la mañana. Ya para ampliar sobre esta temática se encuentran con nosotros acá don Pablo Macís, director de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública, y don Andrés Valenciano, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, del INA, mejor conocido por todos. Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ir incorporando también diferentes personajes que tienen relación con esta temática a lo largo de esta entrevista. Don Pablo, voy a empezar con usted y tal vez con algo muy básico, porque yo ayer preguntaba a la gente y realmente veía que no había una claridad de qué es educación dual todavía. Tal vez es importante reiterar cómo es que se da esa duplicidad entre lo académico, lo técnico y esa posibilidad de hacer, digámoslo así, una práctica profesional mientras se está estudiando. Entonces, tal vez explicar un poco qué es educación dual de la manera más concreta para poder continuar. Claro que sí. Buenos días, muchas gracias por invitarnos, encantados de estar con ustedes y poder compartir esto con toda la teleaudiencia. En efecto, se ha hablado mucho de educación dual y ha habido muchas definiciones sobre lo que es educación dual. Ahora que tenemos una ley aprobada, pues hay que referirnos a la educación dual tal como lo establece la definición en la misma ley. Vamos a decir que la educación dual es una modalidad de la educación y la formación técnica profesional donde un estudiante lleva su formación profesional en un ambiente de alternancia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que se forma en un centro de formación profesional, en el caso del Ministerio de Educación Pública, un colegio técnico profesional, y también lleva su formación en una empresa. Lo teórico y lo práctico lo lleva en ambos ambientes. No es que lo teórico en el colegio y lo práctico en la empresa. Lo teórico y lo práctico se lleva en ambos ambientes. Pero básicamente la característica principal de la educación dual es esa alternancia, que permite al estudiante tener contacto con la empresa, con el mundo real, con la cultura de trabajo de la empresa, y algo muy importante para nosotros es que el estudiante pueda tener acceso a las tecnologías de uso del mundo real. ¿Cuál es la diferencia entre educación dual, esta que se acaba de aprobar, por ejemplo, y lo que ya se hace desde hace muchos años en la educación vocacional, por ejemplo, en los colegios vocacionales? Sí, hay que tener presente de que la educación dual es una modalidad de la educación técnica que ya tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que para que se dé educación dual, tiene que haber educación técnica o formación profesional. La principal característica que diferencia la educación dual de la modalidad regular es justamente esa alternancia, porque dentro de la modalidad regular el estudiante lleva su formación dentro del centro educativo y asiste a la empresa justamente al final de su proceso para realizar una práctica. Con la modalidad dual lo que pretendemos es que el contacto con la empresa el estudiante lo tenga desde el inicio de su formación, no hasta el final. Don Andrés Valenciano, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje. ¿Cómo se prepara el INA para esta situación? ¿Cuál es el papel que está jugando? Sobre todo en esta formación que el INA ya estaba aplicando, de estos jóvenes que van a poder tener esta posibilidad de, como lo decíamos, digámoslo así, para dejarlo claro o entendible a la gente, de esta práctica profesional que se hace durante mientras se encuentra estudiando también. Buenos días. Bueno, buenos días a ambos, muchas gracias por la invitación, un gusto poder compartir sobre este tema. Lo más importante es rescatar esto que usted menciona, que el INA ya tiene muchos años de trabajar bajo esta modalidad y esa experiencia le ha permitido a la institución ir pues mejorando los procesos, la vinculación con las empresas, entendiendo cómo se amarra todo esto a objetivos del aprendizaje, ¿verdad? Y por ende a un diseño curricular. Entonces, esto lo que viene es a reforzar, a reafirmar el compromiso que tiene el país con, como bien lo señala don Pablo, esto es una modalidad más, ¿verdad? El INA, además de las modalidades presenciales, virtuales, pues también queremos cada vez más ofrecer la posibilidad de que en diferentes áreas los estudiantes puedan llevar adelante programas en esta modalidad, porque la misma experiencia del INA reafirma lo que en experiencias, como ustedes mencionaron, en otros países alrededor del mundo han demostrado, que el hacerlo en esta modalidad en donde existe la alternancia permite el contacto con las tecnologías, permite adquirir conocimiento y experiencia en un espacio, un ambiente de aprendizaje real, en donde les facilita muchísimo esa transición hacia el trabajo una vez que terminan sus programas, ¿verdad?
Justamente para hablar un poco de cómo se aplica este tipo de educación, ya tenemos vía remota a Lidia Rodríguez, que es profesora justamente de Lina, y a Kelly Dayana Villarreal, que es estudiante del Instituto Nacional de Aprendizaje. Las tenemos vía remota, así que vamos a darles la oportunidad que nos cuenten en primera persona cómo se aplica la educación dual a través de Lina y cuáles son pues, los beneficios de este tipo de educación que se imparte justamente desde el Instituto Nacional de Aprendizaje. Buenos días a Lidia Rodríguez y a Kelly Dayana Villarreal. Adelante, cualquiera de las dos. Buenos días para ustedes también. Gracias por estar con nosotros. Si gusta, bueno, explicarle mi experiencia como instructora, o sea, desde el otro lado de la cara, digámoslo así, ha sido una experiencia muy positiva. Tenemos cerca de 20 años de estarlo aplicando, se ha venido lógicamente mejorando poco a poco y hemos encontrado pues más recursos, más opciones técnicas, más empresas con más avances y eso ha permitido que los muchachos se vayan desarrollando muy diferente a como empezamos, ¿verdad? Y lo otro muy importante es la aceptación que ha tenido las empresas con respecto a esta metodología o a esta formación, que como decía don Andrés es una más, y quedan muy contentos una vez que experimentan el tener un alumno o una alumna de Lina en sus empresas. Kelly Dayana es una estudiante también activa del programa de diseñador gráfico. Kelly, cuéntenos usted un poco cuál ha sido esa experiencia, dónde es que ha estado también haciendo la función con la empresa para poder llevar este tipo de educación, esta modalidad que, como lo decía aquí don Andrés y don Pablo, podría dar un beneficio importante a lo que es el estudiante. Buenos días. Buenos días. Sí, a mí Elina me ha dado la oportunidad de estar en esto que es formación dual. Para mí ha sido una experiencia muy agradable, muy positiva, porque me ha brindado la oportunidad de desarrollarme a nivel profesional, no solo en el área práctica, sino en el área integral. Como vemos en lo que es en las áreas como habilidades blandas, en el INA nuestros profesores nos ayudan y nos motivan a desarrollar todas esas áreas. Para mí me ha facilitado el aprendizaje, no tanto como le digo, a nivel práctico, ha sido muy exitoso y a nivel de empresa me ha ayudado a tener esa experiencia y a vivir, como dice, en carne propia todas esas habilidades y ponerlas en práctica. Kelly, ¿cómo se combina? Porque eso fue una de las cosas que se hablaba cuando se discutía este proyecto en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo combina un estudiante la parte técnica con la parte práctica? Que era lo que se decía, que había temor de que se perdiera, digamos, la parte más teórica por la parte más práctica. ¿Cómo se combina esto desde su punto de vista como estudiante que lo ha vivido? Bueno, para mí ha sido de ese ámbito muy útil porque de igual manera cuando vemos todo lo teórico en la empresa, lo ponemos en práctica y lo que vemos en la empresa también nos facilita de ponerlo en práctica en nuestra aula cuando lo desarrollamos en trabajos, en prácticas al nivel de estudiante. Doña Lidia Rodríguez, profesora de diseño también del INA. Yo quería consultarle, y es algo que quiero consultar acá también a don Pablo y a don Andrés, sobre el tema de la capacitación. No sé si el profesor finalmente necesita otro tipo de capacitación para poder impartir esto. Sabemos que es el estudiante finalmente quien estará haciendo esta modalidad, pero no sé si hay algún tipo de recarga o no. También es el profesor, por ejemplo, en el caso de Lina, que ya tiene la experiencia desde hace bastante años, como lo decía usted y don Andrés, y ya también pues veremos qué dice don Pablo sobre esto. Bueno, como recarga no es, creo que es una responsabilidad del instructor mantenerse actualizado. Eso no significa que se le recargue toda la institución ni que se recargue todo a nosotros. Hay un equilibrio en la capacitación. Recibimos tanto capacitación de el INA a nivel técnico, a nivel de asesorías, a nivel de equipo, a nivel de asistencias y por otro lado pues nosotros también, ¿verdad? Es muy importante
decirle que en formación dual el contacto que nosotros tenemos con las empresas nos ayuda a actualizarnos mucho, porque así sabemos qué se está haciendo en la parte laboral, qué hay afuera, qué equipo hay nuevo, qué debería también el INA tener para poder actualizar a los muchachos y qué debemos nosotros conocer a nivel empresarial. Entonces es un equilibrio tanto de la institución como del instructor, el mantenerse actualizado y para que los muchachos salgan con una buena realidad o un conocimiento real de lo que está sucediendo afuera. No sé si eso contesta a su pregunta. Claro que sí. Muchísimas gracias a Lidia Rodríguez, profesora, y a Kelly Dayana Villarreal, estudiante del Instituto Nacional de Aprendizaje. Así es, don Pablo, don Andrés, hablaba yo un poco del tema de la capacitación. Don Andrés, ustedes tienen ya muchísima experiencia. ¿Cómo ha sido ese paso a paso para dar la capacitación a los profesores? Y además, no sé si tienen entonces también un trabajo en conjunto con el MEP, ya que ustedes están un poco adelantados en ese tema. Claro, bueno, creo que tanto el Ministerio de Educación Pública como el INA, pues hemos tenido la posibilidad de generar intercambios, por ejemplo, con Alemania, para conocer de cerca cómo funciona la metodología. Hemos traído expertos, igual delegaciones de ambas instituciones han podido visitar Alemania para verlo en la práctica, ¿verdad?, desde hace muchísimos años. Y aparte de eso, pues la parte fundamental es que tanto adentro del Ministerio de Educación Pública como del INA, pues nuestras unidades didácticas o pedagógicas pues están en constante actualización sobre nuevas formas de capacitación docente, ¿verdad? Y ahí ha sido muy valioso también el acercamiento con las empresas porque, como bien lo dice Lidia, esta experiencia de formación en modalidad dual permite no solo a los estudiantes tener ese contacto de primera mano con las nuevas tendencias del sector privado, nuevas tecnologías, también a los docentes, ¿verdad? Entonces a los docentes es una oportunidad también de actualización profesional muy valiosa que permite seguir lo que a nivel global se ha dicho que es una de las mejores prácticas. Tanto los docentes de la educación técnica como de la formación profesional tienen que tener un contacto con la industria para poder estar actualizándose profesionalmente y actualizando el diseño curricular para que responda a esas necesidades. Don Pablo, ¿cómo lo maneja el Ministerio de Educación Pública? Y además quisiera también, decían ahora el concepto de habilidades blandas, tal vez poder definirle a las personas con claridad qué significa esto. Claro, en efecto, como lo dice don Andrés, que aunque la ley es de reciente aprobación, ya hay una práctica de años respecto a educación dual en el INA, en el MEP, incluso en universidades en el país. Nosotros a nivel del Ministerio de Educación Pública tenemos algunas experiencias documentadas y en este momento estamos terminando un plan piloto de educación dual en 4 colegios técnicos. Eso ha sido una experiencia más formal que iniciamos en el año 2017 y esperamos evaluar al final de este año. Ese plan piloto nos ha, vamos a decir, nos ha enseñado algunas cosas que debemos de ajustar, que debemos de corregir para que la educación dual pueda funcionar mejor. Yo coincido con don Andrés que más que un asunto de necesidades de capacitación o de carga para el docente, educación dual lo que representa es una gran oportunidad para el docente también. El estudiante tiene la chance de ir a la empresa, conocer de la tecnología que tiene la empresa, de la cultura del trabajo de la empresa, pero no solo el estudiante va, también va el docente. El docente es clave porque tiene una contraparte en la empresa que se llama mentor, que se comporta como docente cuando está el estudiante en la empresa. Y ese mentor de la empresa más el docente están en constante interacción, transfiriendo conocimiento y enriquece la labor del docente propiamente del Ministerio de Educación. Claro, las habilidades blandas es una de las áreas de formación de mayor exigencia en los últimos años en el sector empresarial. Tienen que ver con esas capacidades adicionales que van más allá de los conocimientos teóricos o técnicos del estudiante. Es decir, poder trabajar en equipo de manera eficiente, una comunicación asertiva, poder atender clientes de manera adecuada, resolver problemas en ambientes complejos. Todas esas habilidades se han incorporado a los programas de estudio de la educación técnica profesional desde hace algunos años y en este momento estamos impulsando en el Ministerio de Educación Pública una reforma curricular para la formación técnica que incluye un reforzamiento de todas estas habilidades. Don Pablo, perdón que lo interrumpa, ¿cuántos profesores están siendo o han sido capacitados ya en este tema en el Ministerio de Educación? ¿En el de habilidades blandas o estamos hablando de dual? Dual.
Bueno, en Dual tenemos únicamente los profesores que están en los 4 colegios técnicos profesionales donde tenemos el plan piloto, son unos poquitos profesores. Básicamente el profesor no requiere mayor capacitación, lo que requiere el profesor son acompañamientos, algunos que son instrumentales, por ejemplo, un plan de estudios, un programa de estudios adaptado a modalidad dual, que eso también ha sido una experiencia del plan piloto. El plan piloto lo llevamos a cabo con el plan de estudios regular. Vamos a hacer una adaptación del plan de estudios para la modalidad dual. Y lo otro tiene que ver con la experiencia misma que el docente va creando conforme participa en estos programas de educación dual. Voy a decir que no representa eso para el docente tener que volverse a formar. Representa para el docente un reto de abrirse a una nueva experiencia, tener el interés de ir a la empresa y conocer lo que sucede ahí y ponerlo en práctica en el colegio. Justamente tenemos a Laura Zamora de Ventanilla Única de la Cámara de Industrias. Buenos días, doña Laura, para que nos hable justamente de la experiencia y cuál sería el rol de la empresa privada en este tema de la educación dual. Pues, hemos hablado mucho desde la perspectiva del MEP, desde la perspectiva del INA, pero bueno, sobre el rol y justamente lo que mencionaba también don Pablo sobre lo que son la figura de los mentores en las empresas. Buenos días, doña Laura. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, el trabajo que hemos hecho desde la Cámara de Industrias justamente se ha hecho con el INA. El año pasado se inició una capacitación donde con la ayuda de la Alianza Empresarial para el Desarrollo y la Fundación Konrad Adenauer y junto al INA se hizo una capacitación con gerentes de recursos humanos para establecer un protocolo de capacitación aplicada en la Cámara de Industrias. Esto concluyó con una propuesta de relacionamiento entre la Cámara y el INA. ¿En qué consiste este protocolo? En mejorar la calidad, cantidad y tiempos de respuesta a las necesidades de formación de las empresas del sector empresarial. Esto aplicando una metodología de formación dual para atender estas necesidades. Nosotros el trabajo que hemos hecho en los últimos meses, durante marzo de este año que se firmó el protocolo junto con el INA, es visitar a las empresas. Hemos aplicado un cuestionario, lo hemos hecho con los compañeros del INA, con la señora Hilda Ugarte, y hemos ido a conocer, a preguntarle a las empresas cuáles son estas necesidades de formación. ¿En qué consiste la ventanilla única? Bueno, yo que soy la encargada, que tengo a cargo esta ventanilla única, consiste en recibir estas necesidades mediante un formulario que estamos implementando ya como una metodología en la Cámara y trasladarlas al INA. Pero lo principalmente de esto es que esta solicitud y este traslado al INA se agilice y se simplifique. Es decir, que el INA lo reciba de una manera ágil, simplificada, que se analice con la oferta que tiene el INA y se pueda atender de la mejor manera a las empresas. Laura Zamora, quien es pues prácticamente, digámoslo así, una conexión entre las empresas y el Instituto Nacional de Aprendizajes también en este tema. ¿Cuáles son esas necesidades de formación a las que usted hace referencia? Tal vez si la puede puntualizar más concretamente. ¿Y qué tipo de empresas además son las que están generando esta posibilidad de que el estudiante haga la práctica, o qué tipo de empresas definitivamente no son aptas para esta situación? Bueno, nosotros tenemos unos meses, ya de marzo para acá empezamos con aplicar los cuestionarios a las empresas. En este momento estamos trabajando con el sector Ciencias de la Vida, ya que es un sector que ha tenido mucho crecimiento, que en los últimos años ha crecido en las zonas francas, está proyectado su crecimiento, ¿verdad? Las necesidades de formación de estas empresas son muy amplias, no necesariamente son específicas, todo va a depender de los procesos de producción que ellos tengan. La mayoría, Ciencias de la Vida, que estamos trabajando, son empresas transnacionales que ya tienen una casa matriz, todo el proceso y la planificación de ellos viene de su casa matriz. Y por eso es esta consulta, ¿cuáles son las necesidades? Nosotros, esas necesidades, un ejemplo, tenemos un técnico en eléctrico. Entonces, el INA tiene su núcleo, tiene toda la capacidad instalada para poder dar esta formación en dual en el INA. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo muy en conjunto con el INA, donde estamos analizando la oferta, estamos ya trabajando con empresas. En este momento tenemos un caso ya muy adelantado
que es con Intel. Ya estamos implementando ya pasamos la primera, la segunda y la tercera etapa del protocolo, que estamos preparando a la empresa, conociendo las condiciones que tiene la empresa. Tenemos también la etapa del conocimiento de qué capacidades o qué condiciones nos puede dar a nosotros el INA para que Intel pueda ya llevar a cabo su trabajo. Todo depende de, estas necesidades de las empresas depende de las empresas. Nosotros no tenemos mapeado cuáles son, porque las tenemos que consultar y analizarlas junto al INA. Doña Laura, y también se los voy a preguntar acá a don Andrés y a don Pablo en cuestión de minutos, por lo menos para dejar planteado el tema. Una de las principales críticas de los detractores de este proyecto, de quienes decían que no debía seguir su camino, es que los estudiantes no tienen un seguro ni protección. ¿Las empresas se están haciendo cargo de este tema? ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo lo está manejando? No, bueno, a lo que ha manejado el INA hasta el momento, sin el proyecto de ley, es una póliza de riesgos laborales que la cubre el INA. El INA le da becas a los estudiantes, las empresas se hace un convenio entre la empresa y el estudiante y el instituto, donde se hace la responsabilidad de cada actor. Ahora con la ley sí hay cambios, que el INA tiene un año precisamente para implementar estos cambios. Nosotros también estamos acá a la espera de que se realice el reglamento. Ya en el reglamento, y por dicha, ¿verdad?, vamos a tener un respaldo jurídico que nos dice cómo actuar, ¿verdad? Porque en este momento nosotros estamos haciendo lo que el INA ha trabajado durante el tiempo que lleva haciendo formación dual. Pero ya con la ley hay ciertos cambios. La ley contempla el fondo de becas, que este fondo de becas las empresas tienen que ser parte, dependiendo del tamaño de la empresa, o sea, dependiendo si la empresa es grande, tiene que dar un aporte de 120,000 colones al fondo de becas por cada estudiante, y si es una pyme, está exenta de este monto. El INA tiene un año para implementarlo, nosotros estamos a la espera. Si ocupamos durante este proceso, trabajar en conjunto con el INA, apoyar a las empresas, validar la calidad de formación que tiene el INA. Nosotros en estos meses hemos trabajado eso, y nos parece muy importante el proyecto de ley, aclarar el reglamento, ¿verdad? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Laura Zamora, encargada de la ventanilla única de la Cámara de Industria sobre el tema de educación dual. Sobre este mismo tema, don Pablo Macís del MEP, mucho se ha hablado justamente de que los estudiantes no van como trabajadores propiamente. Entonces, ¿cómo asegurar y garantizar la seguridad de ellos mientras se encuentran en las empresas, ya que la figura propiamente en la que ellos están enmarcados no es propiamente la del trabajador? Ciertamente, no es un trabajador, es un estudiante. Eso fue uno de los puntos de discusión más fuertes durante todo el proceso de trámite de la ley de educación dual. Nosotros siempre tuvimos claro de que el estudiante en la empresa sigue siendo estudiante, es decir, no es un trabajador. Y para eso el MEP se garantiza de que en las visitas que hace el docente a la empresa, las condiciones del estudiante sean las de un estudiante en proceso de aprendizaje y no de un trabajador formal de esa empresa. Hay que tomar en cuenta que un estudiante en proceso de formación dual está matriculado en el centro educativo, no está matriculado en la empresa, es en el centro educativo. Ciertamente su experiencia la desarrolla en la empresa y en el centro educativo, pero sigue siendo estudiante, y particularmente en el caso de los colegios técnicos profesionales, el estudiante, para poder participar de un programa dual, debe de estar matriculado en una especialidad técnica de uno de los colegios técnicos profesionales y estar llevando la formación académica del cuarto ciclo. Eso es una condición, no es que el estudiante puede abandonar el colegio y decir, me voy para la empresa, para que me contraten ahí. En ese momento ya no sería estudiante de educación dual y no podría estar en ese proceso. Otro de los temas que se trataba era que se daba, y ustedes me corrigen si no es el monto exacto, un 30% del salario, que era lo que se decía. Y que esto decía también las personas que llevaba a ser una mano de obra barata. No sé, en el tema que justificaba o se decía
que lo que hacía era precarizar el trabajo y dar un beneficio a las empresas. Era parte de lo que decían las personas que estaban en contra del proyecto de educación dual. ¿Cómo se responde a eso? Yo creo que en la misma línea de lo que menciona don Pablo, ¿verdad? Al final de cuentas esto es un proceso que está vinculado a un programa educativo. Eso es lo más importante. Es decir, esto se enmarca dentro de un centro educativo que sí hace un convenio con el estudiante y con la empresa. ¿Para qué? El convenio básicamente es para asegurar que los estudiantes van a participar en un proceso de educación en un ambiente seguro, en donde hay una contraparte en la empresa que también va a estar a cargo de una parte de ese programa educativo, ¿verdad? La contraparte del docente, que se tienen que cumplir ciertos requisitos en cuanto al ambiente de trabajo, a las condiciones de donde los estudiantes van a estar. Y entonces muchos de esos argumentos se vienen abajo cuando queda muy claro que esto es parte de un programa educativo, que sí, parte de ese programa ejecutivo se ejecuta en una empresa, pero obviamente está en la responsabilidad, no solo quedó plasmada en la ley, sino que ya se venía haciendo desde el INA y del MEP, de asegurar todas esas condiciones para que el estudiante pueda pues, adquirir las competencias asociadas al diseño curricular, es decir, al programa educativo que en parte va a hacerse en la empresa. También importante aclarar que durante todos estos años el INA pues sí ha venido trabajando, ofreciendo becas para esto, pero también esta póliza. Esta póliza es muy importante, que esto es la póliza que el INA ya ha utilizado, una póliza con el INS, que va más allá de una póliza estudiantil. ¿Por qué? Porque sabemos que el estudiante va a estar en ambientes distintos a un centro educativo. Entonces esta póliza pues es aún más, cubre más que una póliza estudiantil sencilla. Entonces, ciertamente todos esos temas fueron en algún momento cuestionados o habían dudas alrededor de estos, pero yo creo que con el pasar del tiempo y como quedó plasmado finalmente en la ley, queda más bien muy claro. Todo se define muy bien que esto es un programa educativo, se definen muy bien los derechos de los estudiantes y las responsabilidades del centro educativo y la responsabilidad de la empresa en el momento en que se establece este convenio. Tenemos ya vía remota a Juan Felipe Chacón, director del Colegio Vocacional Monseñor Sanabria de Desamparados, para que nos cuente justamente cómo ha sido la experiencia. Es un colegio pues, que ya tiene muchísimos años, tiene experiencia en el tema de la formación técnica, pero bueno, cómo ha sido la experiencia propiamente en este tema de la educación dual desde el Monseñor Sanabria. Buenos días, don Juan Felipe. Muy buenos días a todos los que se encuentran en Canal 13. Un placer saludarlos y gracias por tomarnos en cuenta en esta participación. Sí, efectivamente, para el vocacional Monseñor Sanabria, es decir, es la segunda vez que nosotros participamos en esta iniciativa. Ya a finales de los 90, el Monseñor Sanabria estuvo también participando en el programa de educación dual, en aquel momento con estudiantes mayores de edad. Esta vez, por disposiciones del Consejo Superior, con la venia de doña Sonia Marta como ministra de Educación en aquel momento, se nos incluye en el programa, en el piloto de dual, esta vez con 4 colegios técnicos nada más. Iniciamos en el año 2017, ¿verdad? Solamente con estudiantes de la especialidad de mecánica automotriz, que iniciamos el plan piloto, ¿verdad? Como todo al inicio, fue un poco complicado al principio, ¿verdad? Porque fue involucrar a padres de familia, a estudiantes, a los mismos profesores, en un proceso nuevo para todos esos actores. Aunque como colegio tenemos experiencia en el pasado, pero bueno, era personal docente nuevo el que iniciaba la experiencia. Iniciamos la experiencia en el 2017 con 30 estudiantes de mecánica automotriz, ¿verdad? En el primer año fue como un acercamiento que realizamos a diferentes empresas a modo de visitas, de acercamiento, que los muchachos conocieran escenarios empresariales diferentes, ¿verdad? Eso fue en décimo. Luego ya en un 10º año, ahí sí, definimos un día por semana para que el estudiante realizara, digamos, la experiencia en una empresa determinada, ¿verdad?
de los 5 días lectivos para el estudiante, 1 de esos días lo realizaba en la empresa. Luego el docente con frecuencia visita el estudiante en esa empresa. Luego ya en sexto, que es el último año del piloto, del estudiante en el centro educativo, igual continúa con la experiencia de 1 día por semana en la empresa. Lo que hemos podido evaluar y compartir, escuchar de estudiantes y de padres de familia, de los muchachos que están en este piloto, que ha sido una experiencia sumamente positiva, ¿verdad? Para ellos, es decir, encontrarse con recursos y tecnología que para un centro educativo técnico, público como el nuestro, es imposible a veces adquirir, ¿verdad? Por la limitación de recursos, inclusive didácticos. En fin, la experiencia ha sido bastante positiva, bastante positiva. Perfecto, don Juan Felipe Chacón, quien es el director del Colegio Vocacional de Monseñor Sanabria en Desamparados. Don Andrés, don Pablo, hablaba del tema de becas y quisiera saber, don Andrés, cómo se maneja ese fondo de becas en el Instituto Nacional de Aprendizaje, y a don Pablo, si existirá un fondo de becas desde el Ministerio de Educación. Sí, bueno, el INA, pues en su experiencia hasta este momento ha otorgado becas tanto para personas en una condición socioeconómica que requieren una beca adicional, como para la totalidad de las personas que realizan modalidad dual también se les da una beca. Lo que la ley viene ahora a solicitarle al INA es que establezca un fondo en donde este fondo pueda ir dirigido a estudiantes que no necesariamente hacen su modalidad dual con el INA. A ese fondo también, ya lo mencionó Laura, las empresas grandes de este país que quieran participar en la modalidad dual van a tener que hacer una contribución adicional a ese fondo. Entonces, en este momento estamos trabajando en la creación de ese fondo para poder ampliar aún más la posibilidad de brindarle esta ayuda a estudiantes incluso más allá del INA. ¿Hay un monto de esa... ¿Hay un monto que diga la ley sobre esas empresas grandes? Sí, las empresas grandes tienen que colaborar con un monto de 120,000 colones, ¿verdad?, destinado a este fondo. Y como les dije, en algunos casos los estudiantes terminan recibiendo aún más que eso por temas relacionados a su condición socioeconómica. ¿Las pymes están exentas? Las pymes están exentas de dicho monto. Don Pablo. En nuestras experiencias en el MEP de educación dual, y la que estamos terminando ahorita justamente en el Colegio Monseñor Sanabria, bueno, el MEP no dispone de un fondo de becas, no tenemos una partida para financiar eso, pero la experiencia del piloto en los 4 colegios donde hemos estado nos ha dicho con claridad de que se requiere, de que es necesario que el estudiante tenga acceso a un subsidio o una beca para poder desplazarse. Claro, eso es realmente necesario. Para nosotros como ministerio, pues vemos con mucho agrado que la ley crea un fondo de becas, justamente como lo acaba de explicar don Andrés, financiado con recursos del INA y con recursos de las empresas, al cual tendrán acceso todos los estudiantes de los diferentes programas de educación dual de las diferentes instituciones, no solo los estudiantes del INA. Entonces, para el Ministerio de Educación eso representa una oportunidad para poder implementar la modalidad y ofrecerle al estudiante la modalidad con subsidios, que es lo que realmente necesita. Don Pablo, el gran reto es también cómo hacer que el estudiante quiera participar de este programa finalmente ahora. No sé si será un reto o no para el Ministerio de Educación. El INA me imagino que ya lo tiene más controlado por esta experiencia que se maneja, o no sé. Pues finalmente esto no es obligatorio para el estudiante y es importante decirlo, es solo una posibilidad que se es un reto, ciertamente, pero es un reto para el país. Bien usted lo dice, no es obligatorio, y es que no es obligatorio porque si fuese obligatorio no tendría sentido. La modalidad dual es una modalidad de demanda, no es una modalidad de oferta. Es decir, nosotros como Ministerio de Educación no vamos a estar ofertando educación dual por todo el país. Tiene que haber interés del sector productivo en abrir espacios en las empresas para que estudiantes puedan participar ahí. Entonces, el reto en realidad que plantea la ley, ahora que la tenemos firmada, y la comisión que se va a quedar a partir de la ley, es motivar al sector productivo, al empresariado, para que abra espacios dentro de la empresa para los estudiantes. Los empresarios han dicho constantemente de que ellos requieren tener técnicos egresados del INA, del MEP, de las universidades,
con las habilidades, con las capacidades, con las competencias que ellos requieren. Y la modalidad dual permite justamente, vamos a decir que reafirmar o mejorar justamente en esa línea. Así que el reto ciertamente es para el Ministerio, es para el INA, es para las empresas, es para la sociedad. Nosotros quisiéramos ver un interés de las instituciones y de las empresas a partir de esa ley en conversar al respecto. Tenemos vía remota a Yerlin Arias, quien es egresada justamente del programa de educación dual. Actualmente tiene su propia empresa en diseño, serigrafía y sublimación. Buenos días, Yerlin. Para que nos cuente muy brevemente sobre su experiencia y qué significó para usted acceder a la educación dual en lo que actualmente está trabajando. Buenos días, sí. Pues para mí ha sido muy positivo. Es algo que me ha ayudado mucho a generar experiencia desde que estoy estudiando. Se aprovecha muchísimo el tiempo. El hecho de estar estudiando y trabajando al mismo tiempo, como lo fue en el INA, uno aprovecha mucho el tiempo y genera experiencia y a la misma vez genera el conocimiento. Perfecto, Yerlin, muchísimas gracias. Tenemos que ir prácticamente cerrando ya también porque se nos está acabando el tiempo. Don Andrés, bueno, tal vez también usted para que nos hable un poco sobre lo que hacíamos referencia anteriormente, si se vuelve un reto o no. Y vamos a leer un comentario que es prácticamente también una consulta que nos están haciendo a través de las redes sociales de Marcela Zamora Cruz. Vamos a esperar a que ya se encuentre en pantalla. Dice Marcela: se explica algo sobre pólizas de riesgo de trabajo. Sin embargo, el convenio que dice sobre el tema, ¿qué dice el convenio sobre el tema de riesgos de trabajo? En particular, si hay un accidente mayor, pérdida de un miembro o similar, y que puede provocar incapacidad permanente. Sí, justamente como mencioné, esta póliza de riesgos va más allá de una póliza estudiantil. Por ejemplo, esto es un caso real que ya sucedió. Una vez hubo un accidente de tránsito en donde estaba un estudiante de camino a la empresa donde estaba realizando su práctica. Y gracias a la cobertura de esta póliza se le pudo cubrir todo lo referente a este accidente. Es decir, ya esto lo hemos visto como, obviamente, también el tema del transporte y el espacio y el ambiente de trabajo, pues conlleva ciertos riesgos y por ende la necesidad de esta póliza, pero pueden tener tranquilidad de que esto va a cubrir pues, en el caso de cualquiera de estos imprevistos. Inclusive a uno de este tipo de perder, por ejemplo, no sé, un dedo, un brazo, en algún tipo de corte con sierra. Así es, justamente por la experiencia en otros países, eso sí lo vimos, la necesidad de no repetir errores que se han cometido en otros países y más bien asegurar que los estudiantes van a estar cubiertos en su totalidad en estos casos. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias, don Andrés Valenciano, Muchas presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, y don Pablo Asís también, que pues es representante del Ministerio de Educación Pública y director y ha estado pues a cargo también de toda esta área de educación dual, y a todos los que han pues participado con nosotros, que han sido bastantes acá en esta temática. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con más acá de La Ruiz.